Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. Punto de vista en tercera persona. Tierra del Rey. El ejército del norte finalmente había superado Foso Cailín después de semanas de reunir a todos los señores del norte y organizarlos para marchar finalmente hacia el sur. Ahora, todos los estandartes del norte, Casa Stark, Casa Bolton, Casa Umber, Casa Karstark, Casa Manderly, Casa Mormont, Casa Ornwood, Casa Dustin, Casa Serwyn, Casa Ree, Casa Flint, Casa Risuel, Casa Talart, Casa Loke, Casa Whitail, marcharon velozmente hacia el sur. Esto había sucedido hacía apenas 2 días. Su objetivo era llegar a las tierras de los ríos y luchar contra los Lannister en el reino de los Tully. Mientras tanto, Robb comenzaba a consolidarse como el actual señor de Invernalia y representante de la casa Stark, siendo el heredero y el hijo mayor, ya que su padre llevaba semanas encarcelado en una celda de la capital. Al principio, fue difícil convencer a los señores de que lo siguieran, pero gracias a su lobo Wargo, contó con una pequeña ayuda para ganarse la lealtad de sus estandartes. Ahora, marchaban a toda velocidad, listos para que Robb demostrara su valía en el campo de batalla, liderando el norte y rescatando a su padre. Su madre lo había encontrado en Foso Cailín. Catelyn lo seguía a Aguas Dulces, sin regresar a Invernalia, precisamente para fortalecer los lazos entre los Stark y los Tully, así como entre las casas del reino, ya que los conflictos en Aguas Dulces contra los Lannister ya se estaban intensificando. El pez negro estaba a toda máquina, intentando expulsar a los hombres del oeste del reino. Por la noche, el ejército acampó al tiempo que llegaban noticias del sur. Robb se aseguró de comentar los acontecimientos con sus hombres mientras leía el pergamino sobre la situación en Desembarco del Rey. Mi padre sigue en prisión, pero en Desembarco del Rey hay un frenesí por un monstruo con forma de lobo que camina como un hombre, matando guardias y ciudadanos, y aterrorizando la ciudad. Habló abiertamente tras recibir información de algunos hombres sobre el estado de la capital. Era imposible mantener en secreto todo lo que sucedía en Desembarco del Rey durante mucho tiempo. Miles de ojos observaban, y muchos pertenecían a nobles que intercambiaban información entre ellos e incluso con algunas casas del norte. ¿Un monstruo con forma de lobo? ¿Qué dicen ahora estos sureños?, murmuró Gran Jon Umber al oír eso. He oído que una criatura así también apareció en el bosque del rey, comentó uno de los señores. No lo sé. Hay muchas cosas sucediendo en el sur que son difíciles de entender. El rey mutilado, la acusación contra mi padre, murmuró Robb mientras su madre mantenía una mirada nerviosa y angustiada. Robb, ¿alguna noticia del bastardo?, preguntó Catelyn de repente, apretando los puños con fuerza. Ya no era un secreto para nadie en ese momento que Jon Nieve era mencionado como uno de los principales sospechosos del ataque contra el rey. Lo habían acusado de torturar a Robert Baratheon, mientras que Eddard Stark era utilizado como chivo expiatorio. Afirmaban que Ned intentaba usurpar el trono, impulsado por su pasado y su afán de poder. Sin embargo, algunos datos simplemente no tenían sentido. Y Catelyn juró que Jon Nieve lo había orquestado todo para matar a Ned. Robb se volvió hacia su madre. Dicen que Jon Nieve es un monstruo que ha estado apareciendo y matando soldados Lannister. Algunos incluso creen que podría ser la intervención de los dioses antiguos. Es él. Estoy segura. Catelyn afirmó de inmediato, con la voz cargada de repulsión. De alguna manera, vino con poderes malignos. Es un demonio y está aquí para destruirnos. Ella tembló, y los señores a su alrededor intercambiaron miradas inseguras. El gran Jon Umber arqueó una ceja, mientras que Robb frunció el ceño. Ninguno de ellos veía a su madre como una mujer cuerda en ese momento, pero tampoco podían culparla. En fin, dejemos esta discusión para los próximos días. No sabemos qué pasará, pero lo primero que debemos hacer es expulsar a los Lannister de las tierras de los ríos. Después, marcharemos a Desembarco del Rey para recuperar a mi padre, dijo Robb. De acuerdo, Lord Robb. Quizás en una semana ya estemos dejando el norte, y en 3, estemos llamando a las puertas de los Frey. Por desgracia, un ejército es lento, y mover más de 40.000 hombres no es tarea fácil, respondió uno de los hombres. Robb asintió. Lo entiendo, Lord Bolton. En cualquier caso, espero que todos descansen bien esta noche. Y así, los hombres del norte se dirigieron a sus tiendas, sin saber que no llegarían a tiempo, pues al día siguiente, Desembarco del Rey despertaría de forma diferente. Algo que, de haber sido hace unos días, no habría sucedido. A pesar de los rumores y el miedo que rodeaba al monstruo que solía aparecer de noche, la gente ahora temía salir incluso de día.
Sin embargo, el ambiente de la ciudad era diferente esa mañana. Habría un juicio público para el traidor Eddard Stark, y nadie hablaba de otra cosa. Incluso el monstruo fue olvidado por un momento. El día transcurrió así hasta el mediodía. Aunque algunos estaban ansiosos por el juicio, la mayoría estaba emocionada. Después de todo, verían al hombre que había intentado apoderarse del reino ser juzgado. Incluso para quienes creían que el monstruo era una manifestación de los dioses antiguos, presenciar el juicio era algo que no querían perderse por nada del mundo. Esto será arriesgado, Arya. Deberíamos regresar, murmuró Yoren. Había logrado reunir a un buen número de reclutas para la Guardia de la Noche y pronto tendría que sacarlos de la ciudad. Su tiempo allí se agotaba, y por fin contaban con el transporte que necesitaban. ¡No! Voy a ver a mi padre. Tenemos que encontrar la manera de rescatarlo. Exclamó Arya de inmediato. Si no tienes cuidado, no solo morirá tu padre. Serás capturada y mantenida prisionera como tu hermana, y a mí seré ejecutada por ayudarte, advirtió Yoren, mirándola con seriedad. Sansa, idiota. Gruñó Arya, irritada y preocupada. Sabía que Sansa había ayudado a la reina, pero al mismo tiempo, era su hermana por encima de todo. Yoren solo suspiró, buscando un lugar más seguro para presenciar el juicio. Mientras tanto, la multitud comenzó a avanzar hacia el frente del gran septo de Baelor. Desde la ejecución de Viserys Targaryen hacía más de un año, no se había producido una conmoción tan grande en la ciudad. Pasaron las horas hasta que, cuando el sol alcanzó su punto más alto, se desató un gran movimiento. Un enjambre de guardias reales y soldados de la guardia de la ciudad se acercó, apartando a la gente a su paso. Entre ellos se encontraban el príncipe, la reina, Lady Stark y varios otros nobles, junto con los miembros del consejo. La multitud vitoreó a Joffrey como nunca antes, quizá por primera vez desde su coronación. Estaba a punto de ofrecer un gran espectáculo ese día, y todos querían verlo y estarían agradecidos por ello. Sin embargo, no fue tan glorioso para el actual rey de Westeros. Bastardo. Al escuchar que alguien lo llamaba bastardo, Joffrey inmediatamente miró a su alrededor, haciendo que todos los que estaban cerca de él fruncieran el ceño. ¿Quién dijo eso? Exclamó de inmediato. Bastardo. Una voz a sus espaldas resonó de nuevo, mientras escrutaba a la multitud, sin poder identificar su origen. Sus ojos recorrieron rápidamente cada rostro, buscando a algún sospechoso. Arresten inmediatamente a quien diga eso. Gritó la reina furiosa. Los guardias de la ciudad se abrieron paso entre la multitud, intentando localizar al culpable. Sin embargo, sin éxito. Bastardo. Mientras tanto, Joffrey seguía avanzando, fulminando con la mirada a cualquiera que se atreviera a desafiarlo, pero parecía como si esa voz lo llamara una y otra vez. Lo dejaba frustrado y furioso, con ganas de torturar a quien tuviera la audacia de burlarse de él de esa manera. No tardó mucho en llegar el prisionero, escoltado por los guardias de la ciudad. En cuanto trajeron a Lord Stark, la gente empezó a insultarlo, lanzándole frutas y otros objetos. Eso pareció mejorar el ánimo de Joffrey. Sansa observaba la escena con lágrimas en los ojos, mientras que la reina Cersei esbozaba una leve sonrisa al presenciar la humillación de Eddard Stark. Incluso Petyr Baelish parecía disfrutar de la situación, como si fuera un espectáculo creado para su propio entretenimiento. Como Jon había mencionado una vez, odiaba a todos los hombres Stark. Coloquen al prisionero en la plataforma inmediatamente. Exigió Joffrey. Los guardias arrastraron a Eddard Stark al lugar donde, un año atrás, Viserys Targaryen se había arrodillado por última vez antes de ser condenado a muerte. La multitud seguía reuniéndose, los insultos no cesaban y el murmullo de la ciudad se hacía cada vez más fuerte. Todos, tomen sus lugares. Comencemos. Pido silencio en toda la ciudad. Una voz autoritaria resonó. Entonces el Septón Supremo se acercó, levantando las manos, y poco a poco, la gente se quedó en silencio. El lugar quedó en silencio por un instante. Entonces, comenzó. Nos reunimos hoy para juzgar públicamente a Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, condenado por traición e intento de toma del poder. Además, se le acusa de participar en el asesinato del rey Robert Baratheon, en conspiración con su. Hizo una breve pausa antes de continuar. Bastardo, que se dice que envenenó al ex-rey y lo abandonó a su suerte tras torturarlo en el bosque real, además de matar a un miembro de la Guardia Real. Un fruto del pecado, como todos los bastardos. La multitud murmuró entre sí, muchos asintiendo en acuerdo con la acusación, como si todo tuviera perfecto sentido. El juicio público comenzó de inmediato, con el llamado a declarar a los testigos.
Nobles, miembros del Consejo e incluso soldados de la Guardia Real presentaron sus versiones de los hechos, mientras Eddard Stark permanecía en silencio, escuchando cada palabra que se pronunciaba en su contra, sin nadie que lo defendiera. Su mirada vagó entre la multitud, buscando a alguien. Buscaba una presencia específica, pero no la encontró por ningún lado. Sin embargo, algo le llamó la atención y le abrió los ojos de par en par. Su hija, Arya, se había subido discretamente a una estatua para ver mejor el juicio. Observaba todo con expresión angustiada. Ned tragó saliva con dificultad. Quería gritarle que se fuera lo más rápido posible. Pero aunque ya estaba acostumbrado a que todos estuvieran en su contra, algo más llamó su atención. Su propia hija estaba a punto de dar su testimonio. Mi padre estaba cegado por la ambición y conspiró para tomar el poder junto con su bastardo, Jon Snow. Sansa murmuró en voz baja, mientras el rey Joffrey observaba satisfecho. Vio a su prometida decir exactamente lo que quería oír, tras ser corregido y manipulado por su madre. Arya, oculta entre las estatuas, observaba todo con indignación, deseando gritarle a Sansa por sus mentiras. Sabía que su hermana estaba distorsionando la verdad, tal como lo había hecho cuando viajaron al sur y perdieron a Lady Nymeria. Sansa mentía de nuevo para complacer a Joffrey, aunque eso destruyera por completo la reputación de su padre. Eddard Stark simplemente bajó la cabeza, luciendo profundamente entristecido por ello. Lord Stark, ¿cómo responde a estas acusaciones?, preguntó el Septón Supremo, dirigiendo su atención hacia él. Ned mantuvo la mirada fija en su hija por un momento, luego la cerró, tratando de no mostrar su angustia. ¿Deseas confesarte?, insistió el Septón Supremo. Tenía 3 opciones. Negarlo todo, solicitar un juicio por combate o confesar. Respiró hondo. Optar por otra opción que no fuera la confesión sería inútil en ese momento. Quiero confesar, murmuró finalmente. La multitud estalló en murmullos de interés. Incluso quienes habían testificado en su contra parecieron sorprendidos. Varys, por su parte, asintió discretamente, complacido de que Eddard hubiera elegido el camino acordado. Sansa también se sintió aliviada. Después de todo, la reina había prometido que lo enviarían a la Guardia de la Noche. Confieso que intenté tomar el poder y que Joffrey Baratheon, el primero de su nombre, es el hijo legítimo de Robert Baratheon, el primero de su nombre, y también el verdadero rey de los 7 reinos, declaró con voz firme. La reacción fue inmediata. La multitud estalló en gritos de indignación. Traidor. Bastardo. Mataste al rey. Muerte al traidor. Comenzaron a lanzar frutas podridas y piedras a Ned Stark, quien permaneció de pie, soportando los insultos y ataques en silencio. Entonces, Joffrey levantó la mano y el lugar se sumió en un tenso silencio. El juicio llegaba a su momento final. Y fue en ese instante que Eddard miró hacia arriba y finalmente vio algo, o mejor dicho, alguien, que había estado buscando desde el principio. Jon estaba en lo alto de uno de los tejados, observando la escena con interés. Parecía haber permanecido oculto hasta ese momento, esperando a que Lord Stark lo viera. Cuando Ned finalmente lo vio, frunció el ceño. Desde allí arriba, Jon mantuvo su mirada fija en él y luego movió sus labios en silencio. Parece que vas a morir pronto. Sus labios formaron esas palabras, o eso entendió Lord Stark. Como él mismo admitió, no soy un bastardo. Soy el verdadero hijo de mi padre. Es más, empezaré a cortarle la lengua a cualquiera que se atreva a desafiar esto otra vez. Jon hizo una pausa antes de continuar. Pero en cualquier caso, todos habéis oído su discurso. Luego levantó la voz y se dirigió a la multitud. Acepto la confesión del traidor. La multitud estalló en vítores de aprobación, exigiendo la muerte de Lord Stark. Joffrey entonces sonrió y señaló hacia 2 figuras que estaban paradas en una esquina. Mi madre e incluso mi prometida, sin embargo, dijo, señalando a Cersei y Sansa. Querían que enviara a Lord Stark a la Guardia de la Noche, para que pasara el resto de su vida en el muro. La multitud reaccionó con desagrado. No querían el exilio, sino sangre. Pero Joffrey aún no había terminado. Sin embargo, sigue siendo un traidor, y no sé si podré tolerarlo en mi reino. Sansa se horrorizó al oír esto y palideció. Incluso Cersei abrió los ojos de par en par, atónita. Esto no formaba parte del plan. Joffrey levantó la barbilla, lleno de arrogancia. Seré un rey fuerte y no toleraré traidores. No tendré piedad con mis enemigos, y empezaré con Lord Stark. Luego se giró bruscamente. Verdugo, inmediatamente. Gritó. El mismo hombre que había ejecutado a Viserys Targaryen, Ilyn Payne, dio un paso adelante, ahora sirviendo a un rey diferente. Córtenle la cabeza a Lord Stark. Su voz sonó clara y fuerte.
La multitud estalló en celebración. Sansa se sumió en la desesperación, implorando clemencia, pero nadie la escuchó. Cerca de allí, Meñique se permitió una pequeña sonrisa, complacido por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Pero por mucho que Lord Stark hubiera previsto este desenlace, su mirada estaba fija en la azotea. Ni siquiera miró a su hija, que temblaba, intentando negar lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos permanecieron fijos en la figura de arriba, mientras Jon Snow observaba la escena. Y luego sonrió. Una pequeña sonrisa. «Qué forma tan patética de morir después de todo, ¿no crees?», dijo Jon como si le diera gusto. Ned Stark vio eso antes de cerrar los ojos. Sabía que no se podía hacer nada más. «Lo lamento». Fue lo único que murmuró antes de aceptar su final. Tierra del Rey. Los gritos de la multitud continuaron mientras Lord Stark esperaba, impotente, que llegara su muerte. Sin embargo, lo que no esperaba era que, por un instante, el silencio se apoderara de la plaza frente al gran septo de Baelor. Por un breve instante, creyó que su vida había terminado allí mismo, que su muerte había sido indolora. Lord Stark ni siquiera sintió que le arrancaban la cabeza del cuello, pensando que así se moría. Sin embargo, ese pensamiento se hizo añicos cuando, de repente, un grito de sorpresa resonó una vez más por la plaza, haciendo que Lord Stark se diera cuenta de que todavía estaba allí. Un instante después, una espada cayó ante él, impactando el suelo con un estruendo metálico. Abrió los ojos y vio la enorme espada del verdugo del rey frente a él, como si hubiera caído justo en el momento en que debía matarlo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la espada, y luego alzó la vista. El verdugo se desplomaba de rodillas junto a él, y el señor de Invernalia observó cómo el hombre caía como una marioneta cerca de la espada, con una flecha clavada en el cuello. El hombre se atragantó con su propia sangre, con los ojos abiertos de par en par por la agonía, hasta que se desplomó en el suelo, aún luchando por respirar, muriendo lentamente. Todos parecían atónitos ante lo sucedido. El rey se giró hacia el lugar desde donde se había disparado la flecha. Junto con sus hombres, divisó, en lo alto de un tejado, una figura que sostenía un arco. Desapercibido debido a la distancia, el arquero materializó otra flecha desde su espacio dimensional y levantó su arma una vez más, preparándose para disparar. «Ese hombre, ahí arriba. Mátalo», exclamó el rey al instante, al ver que el arco volvía a apuntar. «Protejan al rey», gritó alarmado Barristan Selmy. Los miembros de la Guardia Real se apresuraron a rodear a Joffrey, mientras la multitud observaba conmocionada la figura en el tejado. El arquero, sin embargo, simplemente sonrió ante la desesperación. Con un movimiento rápido, ajustó su arco y disparó. La flecha atravesó el aire a gran velocidad, alcanzando a Joffrey directamente en la rodilla. El impacto hizo que el rey gritara de dolor y se desplomara hacia atrás, temblando y agarrándose la pierna mientras la sangre brotaba a borbotones. «Joffrey. Mi Joffrey», gritó desesperada la reina Cersei, corriendo hacia él. La Guardia Real alzó rápidamente sus escudos alrededor del rey, intentando protegerlo mientras evaluaba su estado. La guardia de la ciudad entró en acción, apuntando sus arcos al arquero en la azotea, preparándose para disparar. El hombre simplemente observaba, jugueteando con ellas. Cuando 4 arqueros se posicionaron para atacarlo, preparó 4 flechas simultáneamente, alineándolas perfectamente. Soltó la cuerda del arco y los proyectiles surcaron el aire. Cada uno dio en el blanco con precisión. 2 soldados cayeron con flechas en el cuello, otro recibió un disparo en la cabeza y el último, en el estómago, tras estar situado unos escalones más arriba que los demás. Todos se desplomaron antes de tener tiempo de reaccionar. 2 arqueros más comenzaron a acercarse, pero antes de que pudieran disparar, disparó otra rápida secuencia de flechas, incapaz de derribarlos a ambos con un solo disparo, pero matándolos en cuestión de segundos. «Rápido. Saquen a mi hijo de aquí», gritó Cersei desesperada entre las voces de la multitud. Sansa, de pie junto a la reina, observaba todo con los ojos muy abiertos, viendo a Joffrey en ese estado. «Mátenlo. Mátenlo ahora», gritó Joffrey con la voz llena de odio y desesperación, incapaz de soportar el dolor en su rodilla herida. «Bueno, parece que todavía me subestiman», pensó Jon mientras agarraba otra flecha. Con calma, apuntó a los guardias reales que protegían al rey. Esperó el momento perfecto y soltó la cuerda. La flecha voló velozmente por los aires, atravesando los escudos alzados y alojándose en el ojo de uno de los soldados tras colarse por la pequeña abertura de su casco. El hombre cayó muerto al instante. Barristan Selmy se quedó atónito al ver a su compañero tendido muerto en el suelo, con una flecha clavada en el ojo.
Se preguntó si algo así sería posible desde tan lejos. El arquero estaba al menos a 150 metros de distancia. Mientras la multitud señalaba al tirador en lo alto del edificio, los soldados comenzaron a moverse rápidamente por las calles, tratando de alcanzarlo. «Maten al prisionero. Mátenlo ahora mismo», ordenó Joffrey de repente mientras empezaban a moverse, con sus hombres aún formando una barrera protectora a su alrededor. Era evidente que el misterioso arquero disparaba para proteger a Stark, pero Joffrey quería acabar con él de inmediato, consumido por la rabia y la venganza por un dolor que jamás había experimentado. Su flecha seguía clavada en su muslo y lloraba de dolor. Jon vio esto y preparó otra flecha. La disparó rápidamente, alcanzando a un guardia que estaba junto a Joffrey. La sangre salpicó directamente los rostros de Sansa y la reina Cersei. Eso pareció hacer cambiar de opinión al rey inmediatamente. «Sacúenme de aquí. Sáquenme de aquí», gritó en pánico. Pero otros soldados ya avanzaban hacia Lord Stark. Al instante siguiente, 2 de ellos cayeron muertos, con flechas perfectamente clavadas en sus cuellos. La multitud estaba en shock. Gritos de protesta y desesperación se mezclaron con exclamaciones de aliento e incluso diversión de algunos espectadores en Desembarco del Rey. Jon observó 2 figuras interesantes en el caos. Petyr Baelish, que buscaba rápidamente un escondite, y el Septón Supremo, que corría hacia el gran septo de Baelor. Baelish pareció presentir algo y de repente miró hacia atrás. Sin embargo, no tuvo tiempo de ver de dónde había salido la flecha. Se incrustó directamente en su tendón de Aquiles, desplomándolo al instante. Gritó de dolor, rodando por el suelo cerca del borde de la plataforma por donde intentaba huir. ¿De verdad crees que te dejaría escapar así como así, idiota?, murmuró Jon, divertido, mientras veía al hombre gritar como un animal mientras rodaba por las escaleras desesperado, intentando arrancarse la flecha del pie. Luego, sus ojos recorrieron la multitud. ¿Dónde está ese eunuco? Ahora buscaba a Varys. No porque estuviera defendiendo a Lord Stark, sino porque Varys le disgustaba tanto como Meñique. Buscó al eunuco, pero no lo vio por ninguna parte. Su mirada se dirigió entonces a la cima del gran septo de Baelor y pensó en darle una lección también a ese anciano. El hombre había estado hablando de él durante las últimas semanas. El septón finalmente llegaba a las puertas del templo mientras el clero entraba a toda prisa. De repente, sintió algo. El sonido de carne al ser perforada resonó en el aire. Perdió el equilibrio de inmediato, con un dolor punzante que le recorrió la espalda. Su cuerpo empezó a caer y gritó de dolor mientras la sangre brotaba a borbotones de su herida. La flecha había sido perfectamente dirigida, atravesándole el cuerpo de una forma que ningún hombre desearía experimentar jamás. Le dio directamente en el ano, incrustándose como si estuviera defecando el proyectil. El Septón Supremo rodó por el suelo, desesperado, mientras la gente dentro del sect entró en pánico al verlo en tal estado, con una flecha alojada en su trasero. Pero a Jon ya no le importaba. Solo quería que el Septón Supremo lo recordara con cariño, y eso sería sobre todo cuando tuviera que defecar, pues le costaría mucho hacerlo después de esto. Sería una gran historia para Jon contar en el futuro. De cualquier manera, Jon decidió que era hora de abandonar el edificio. Mientras tanto, varios soldados de la Guardia Real ya intentaban subir para alcanzarlo. Se dio cuenta de que tendría que cruzar toda la multitud entre él y la plataforma de ejecución, sin garantía de que no matarían a Lord Stark antes de que llegara allí. Sus pulmones se llenaron de aire en ese momento. Levantó la vista, sabiendo que esto se contaría durante milenios. Entonces su grito resonó como un trueno. En el instante siguiente, un impacto ensordecedor se extendió por toda la zona. Todos se taparon los oídos de inmediato, preguntándose qué era. La energía comenzó a surgir por el tejado, y algunos señalaron con miedo lo que presenciaban. Pero de repente, el aire se volvió frío. Nubes blancas comenzaron a formarse de la nada en medio de la plaza. Entonces, una explosión de nieve estalló a plena luz del día, justo en el corazón de Desembarco del Rey. El viento gélido azotó la zona, ahogando los gritos de la gente y desatando una tormenta de nieve por toda la plaza. Incluso los guardias que ya estaban subiendo, a más de 15 metros de altura, fueron alcanzados por la explosión y despedidos. Cayeron desde gran altura, sufriendo caídas fatales. No hacía falta decir cuánto aterrorizó a la gente. El pánico se apoderó de la multitud. Todos empezaron a correr en todas direcciones, gritando desesperados. Satisfecho, Jon se lanzó de inmediato y saltó en medio de la tormenta. Aterrizó sin esfuerzo desde una altura de 15 metros y siguió corriendo.
El camino estaba completamente despejado para él, mientras la gente huía de la plaza a toda velocidad mientras comenzaba a congelarse. Afuera, quienes no se vieron afectados por la tormenta observaban horrorizados. Era una visión inimaginable. Toda una sección de desembarco del rey cubierta de nieve, arremolinándose como un huracán, creando un caos absoluto. Jon vio a algunas personas desplomadas, temblando de frío, aterrorizadas por lo que estaba sucediendo. Pero no le importó. En cuestión de segundos, llegó a la plataforma. Lord Stark estaba allí, temblando de frío, mirando en estado de shock todo, incapaz de encontrar palabras para lo que estaba sucediendo. Entonces Ned notó la figura que había aterrizado en la plataforma y ahora lo estaba mirando. Jon, murmuró, todavía temblando de frío. No me mires así, tonto, dijo Jon con arrogancia. ¿Por qué? Preguntó Ned con voz temblorosa. No hago esto porque te quiera. Lo hago porque, igual que me sacaste de aquella torre en Dorne cuando era solo un bebé, estoy pagando mi deuda. Al fin y al cabo, cuando me vengue de ti, quiero que sea limpia, sin deberte nada, dijo Jon con la mirada fija. A veces podía ser cruel, pero nunca le gustó tener deudas con nadie. Sin decir una palabra más, sacó una capa de su almacén y se la echó encima a Lord Stark antes de quitarle las cadenas. Desenvainó a la hermana oscura y usó la espada para cortar los grilletes de las muñecas y los tobillos de Ned. Levántate. La tormenta terminará pronto. Pero no creas que me voy de aquí cargándote como a una princesa, dijo Jon, con un tono aún lleno de desdén. Lord Stark simplemente se puso de pie, todavía aturdido por todo lo que acababa de suceder. Espera, Sansa, murmuró. ¿La misma hija que mintió para proteger su matrimonio? No. No es mi problema, dijo Jon con indiferencia y siguió adelante. Lord Stark no tuvo más remedio que seguirlo a través de la tormenta de nieve, sin saber cómo se había producido, pero estaba tan debilitado que ni siquiera tenía fuerzas para preguntar al respecto. Moviéndose a través de la niebla, finalmente comenzaron a emerger de ella. Cuando la tormenta de nieve finalmente se disipó, un grupo de soldados apareció ante ellos. Más de 50 hombres estaban en el camino por donde Jon y Lord Stark acababan de salir. Jon ni siquiera se detuvo un instante. Simplemente levantó una ceja al reconocer al hombre que estaba al frente del grupo. El líder no era otro que Barristan Selmy, el Lord Comandante de la Guardia Real, enviado por el rey para matar a quien lo había herido. Jon Snow, no irás más lejos, dijo Barristan desenvainando su espada. Jon levantó una ceja y sonrió. Bien, entonces. Venid a mí, caballero. Pero si alguien interfiere en nuestra lucha, los mataré a todos de una forma bastante cruel. Sin dudarlo, Jon desenvainó a la hermana oscura, y el hombre tuvo que abrir los ojos de par en par al reconocer la legendaria espada. Pero Barristan mantuvo una expresión firme mientras caminaba hacia Jon. Lord Stark se quedó ligeramente atrás, todavía sintiendo los efectos de haber quedado atrapado en la tormenta de nieve sin protección durante varios segundos. Aunque sorprendido por todo lo que sucedía, Barristan Selmy avanzó. Lanzó el primer ataque contra Jon, sin comprender aún cómo había surgido de la nada aquella tormenta de nieve. ¿Eres una especie de hechicero? ¿Cómo lo hiciste? Murmuró Barristan, retrocediendo un instante. ¿Importa? Respondió Jon. Pero debo admitir que tienes mucho coraje. Después de todo lo que acabas de ver, aún me enfrentas. Jon sonrió, a diferencia de los demás hombres que estaban detrás de Barristan. Todos le temían. Después de todo, era evidente que la tormenta había sido conjurada por él mediante algún tipo de magia. Mataste a mi rey, declaró Barristan. Y debo morir para honrarlo. No temo a nada. El viejo caballero se abalanzó sobre Jon con su espada, pero el joven guerrero desvió fácilmente el golpe. ¡Qué honorable!, se burló Jon. Pero es una pena. Tu honor no vengará a tu rey. De hecho, ¿a cuál? Serviste a 2 reyes, y a un príncipe heredero. Y no los protegiste a los 3. La expresión de Barristan se endureció. Jon notó que había tocado la fibra sensible. El caballero se volvió más agresivo, intentando atravesarlo con su espada. Jon esquivó rápidamente, moviendo su espada hacia un lado antes de desviar los golpes con precisión. Observó los movimientos de su oponente y los encontró interesantes, pero sabía que debía terminar la pelea rápidamente. Aún tenía una deuda pendiente con su tío. Barristan se preparó para un ataque decisivo, pero antes de que pudiera completar el movimiento, Jon agarró firmemente su muñeca, deteniendo el golpe. Los ojos del viejo caballero se abrieron bajo su casco, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Jon simplemente hizo desaparecer su espada y, con un movimiento rápido, le dio un golpe brutal a la cabeza de Barristan.
El impacto fue tan fuerte que el viejo guerrero fue arrojado contra una pared, perdiendo el conocimiento instantáneamente. El silencio se apoderó del lugar por un breve segundo. Entonces, todos los guardias, ahora unos 80, quizás 100, cargaron hacia Jon. El Dragonborn simplemente observó con ira cómo los soldados avanzaban. Te dije que no te metieras en esto, dijo Jon con tono de furia. Al instante siguiente, empezó a llenarse los pulmones de aire. Entonces, gritó. Yoltor. Lord Stark, todavía tratando de recuperarse, se sorprendió al ver a Barristan Selmy inconsciente en el suelo. Pero lo que le sorprendió aún más fue lo que ocurrió después. Mientras Jon permanecía inmóvil ante los soldados que cargaban, de repente, su cuerpo estalló en llamas. Se abalanzó sobre sus enemigos como un torbellino de fuego, y toda la calle quedó envuelta en un infierno abrasador. El fuego lo consumió todo a su alrededor, como si un dragón hubiera desatado su furia sobre la ciudad. Gritos de terror resonaron por la calle mientras los hombres eran envueltos por las llamas. En cuestión de segundos, un infierno viviente se había apoderado de la zona. Lord Stark solo podía observar desde la distancia, viendo a los soldados caer uno a uno, quemados vivos. Su mirada permaneció congelada, consumida por el horror. Quizás nunca había sentido tanto miedo por el hijo de Lyanna como en ese momento. Tomemos otra calle. Esta huele mal, dijo Jon, sin mostrar emoción alguna tras matar a 100 hombres. Entró en un callejón junto a las llamas y lo atravesó sin esfuerzo. Lord Stark lo siguió, sin estar seguro de si aún podía llamar a Jon humano, o algo más que eso. Tierra del Rey. Vamos, Lord Stark, el camino está despejado, y dudo que a alguien le importe un prisionero que escapó de su ejecución. Lord Stark finalmente pareció salir de su estado de aturdimiento mientras continuaba observando parte de la ciudad ardiendo en medio del día. Como era de esperar, las llamas de Jon se habían extendido a las casas de la calle, incendiándolas fácilmente debido a que los edificios estaban hechos en su mayoría de madera. Mientras el humo se elevaba desde docenas de casas en la zona más rica de Arya, no solo la gente de toda la ciudad podía ver el cielo oscureciéndose, sino que pronto, incluso los pueblos cercanos, a kilómetros de distancia, lo notarían. Lord Stark finalmente dirigió su atención a Jon, lanzando una mirada cautelosa al hijo de Lyanna. Ni en sus peores pesadillas habría imaginado a un hombre capaz de causar tal caos. No me mires así. Así es como actúo, y es demasiado tarde para arrepentirte de haberme sacado con vida de esa torre en Dorne. Sea como sea, te guste o no, estoy saldando mi deuda contigo por primera y última vez. Ahora, vámonos. Jon habló mientras avanzaba. Lord Stark simplemente suspiró y lo siguió sin decir nada más. Jon continuó avanzando por los callejones de la ciudad mientras regresaba a la calle Seda. La gente corría en todas direcciones por las calles, señalando la zona en llamas. Los ciudadanos exclamaban sobre un monstruo que había aparecido en la plaza, hirió al rey y a otras personas influyentes con flechas, mató a varios guardias e incluso ejecutó al propio verdugo del traidor, creando caos antes de comenzar a usar hechicería en medio de la plaza. Primero, congeló todo el lugar, atrapando a la gente en una tormenta de nieve. Luego, las llamas estallaron como un túnel de fuego que arrasó la calle nevada cerca de la plaza. Muchos testigos juraron haber visto a Jon Nieve usar magia y masacrar a docenas de hombres en un instante. Jon llegó a la calle principal de Silk Street, sin sorprenderse de encontrarla abarrotada. Mientras se quitaba una de sus capas y se levantaba la capucha para ocultarse el rostro, miró a Lord Stark, instándolo a hacer lo mismo. Jon llevaba la capa puesta desde que se la entregó en la plataforma de ejecución, protegiéndose del frío de la tormenta de nieve que había creado. Una vez que Lord Stark se cubrió el rostro, continuaron y entraron en el área. Se abrieron paso rápidamente entre la multitud sin llamar la atención. Al tomar una de las calles laterales, finalmente encontraron la casa que Jon buscaba tras usar su visión mágica. Tenemos que ir allí inmediatamente. Tenemos que regresar, exclamó una joven voz femenina desde el interior de la casa. ¿Viste el caos en que se convirtió? No duraríamos ni un segundo. Ya era demasiado arriesgado estar en la plaza. Tenemos que prepararnos para irnos. ¿Y mi padre? No sabemos qué le pasó. Gritó Arya. No lo sé, pero es mejor sacarte de aquí antes de que perdamos el viaje que nos dio tu extraño hermano, dijo Yoren. No necesitas preocuparte por eso. Jon entró en la habitación donde se desarrollaba la conversación. Arya y Yoren se giraron hacia él. La chica abrió mucho los ojos al ver entrar al segundo hombre. Incluso Yoren pareció sorprendido al ver a Arya correr hacia Lord Stark. Padre.
gritó, abrazándolo fuertemente, mientras él le devolvía el abrazo con la misma firmeza, agradecido de tener a su hija allí. Hija, me alegro mucho de que estés a salvo, dijo, apretando aún más el abrazo. Te salvaste. Dijo, mirando a Jon, que observaba el movimiento en la calle por la ventana. Lo salvaste. Sabía que no lo dejarías morir. Salvaste a nuestro padre. Exclamó. No hay necesidad de agradecer, niña, dijo simplemente Jon, mirando los muelles distantes antes de tomar su decisión. La niña quedó un poco sorprendida por la respuesta de Jon, mientras su padre la tocaba para comprobar si estaba bien, pero no dijo nada sobre lo que Jon le había respondido a su hija. Debemos irnos. La mayoría de los barcos estarán zarpando en este momento, y estoy seguro de que pronto intentarán bloquear el puerto, así que vayamos a los muelles. Jon habló mientras tomaba capas de su espacio de almacenamiento y se las entregaba a Yoren y Arya. Pónganse esto y tápense la cara, ¿entendido? Dijo Jon mientras se preparaba para irse. Espera, mis cosas. Murmuró. Olvídate de eso, tienes que irte ahora. Dijo Jon mientras se apresuraban a irse. Salieron de la casa y recorrieron las calles concurridas, entre gente gritando y buscando respuestas sobre lo que sucedía en la ciudad, junto con rumores extraños una vez más, mientras se dirigían a los muelles. Más adelante, podían ver a los guardias intentando controlar a la multitud, escaneando a todos los que pasaban, buscando sospechosos. Pero Jon siguió caminando, con los otros tres pisándole los talones. No tuvieron más remedio que seguirlo cuando los guardias finalmente los vieron y miraron con recelo a los tres encapuchados. Oigan, ustedes. Quítense las capuchas. Ordenaron los hombres. Pero Jon simplemente levantó la mano, y ambos guardias sintieron que una fuerza invisible les agarraba el cuello. Jon simplemente apretó el puño, rompiéndoles el cuello y desplomándolos al suelo. ¿Qué? Exclamó Arya, mientras Yoren, en particular, tragaba saliva con dificultad. Vamos. Dijo Jon, ya sin preocuparse por mostrar sus habilidades, pues ya había usado dos poderosos gritos en medio de la ciudad, y Lord Stark ya había sido testigo de sus poderes. Preferiría que no hicieras estas cosas delante de mi hija, Ned no pudo evitar replicar. No me importa, Lord Stark. Además, no parece en absoluto disgustada ni aterrorizada, respondió Jon, sabiendo que Arya lo miraba con admiración, deseando prácticamente poder hacer lo que Jon acababa de hacer. Sin decir nada más, continuaron hasta que finalmente avistaron los muelles, acercándose a uno de los barcos que Jon había dispuesto. ¿Quién eres, extraño? El marinero que organizaba la salida fuera del barco habló rápidamente al ver a Jon acercarse mientras se quitaba la capucha, revelando sus ojos violetas y sus rasgos llamativos. El hombre tragó saliva de inmediato. Tú. Murmuró, mirando hacia el centro de la ciudad, donde una nube oscura se elevaba hacia el cielo. Jon sabía muy bien que este hombre podía ser aterrador. Llévalos al norte, como acordamos. Espero que no intentes engañarme con esto, porque alguien ya lo intentó una vez, y tuve que enviar a todos los mercenarios a una muerte horrible. Espero no tener que perseguirte, porque lo haré si descubro que me han engañado. Jon habló con una mirada amenazadora, lo que hizo que el marinero sintiera un escalofrío en la espalda. Temía al extraño que los había contratado más que a nada. Sí, hablaré con el capitán, respondió el hombre. Ahora sube al barco. Se van pronto. Probablemente pararán en Puerto Gaviota antes de dirigirse al norte para llevarte a Puerto Blanco. Allí estarás a salvo. Algunos hombres que siguen a Lord Royce están con ellos. Estoy seguro de que Lord Stark tiene amistad con Lord Royce, dijo Jon, comprendiendo completamente cómo operaban los actuales señores de Westeros. Me quedaré. De repente Yoren habló. Necesito llevarme a los que recluté. Además, la reina persigue a un chico. No lo dejaré solo, y no podría volver a buscarlo si subiera al barco. Así que planeo llevarlos por el camino real hacia el norte. Él dijo. Lord Stark lo miró y asintió. Gracias por todo, Yoren. Gracias por cuidar de mi hija. La casa Stark nunca olvidará tu servicio. Dijo, mientras Yoren asintió con la cabeza en reconocimiento del elogio. Jon permaneció en silencio y Lord Stark lo miró. ¿No viene con nosotros? Murmuró Arya al ver a Jon allí de pie, queriendo saber más sobre su hermano, aunque le extrañó que Jon solo llamara a su padre Lord Stark. Dijiste, cuando estábamos atravesando la ciudad, que ya era demasiado tarde para arrepentirme de haberte sacado de esa torre, dijo de repente Lord Stark mientras Jon estaba cerca de Yoren. Jon levantó una ceja, ignorando el caos de la ciudad detrás de él. Puede que te haya hecho daño, y quizá tengas razón, y nunca me lo perdones, pero no me arrepiento de haberte sacado de esa torre.
Tanto si te vengas como si no, quizá debería pagar por ello, dijo de repente Lord Stark. Jon se burló. No me vengas con eso ahora, Lord Stark. Espero que mantengas la espada en alto cuando peleemos en el campo de batalla. No quiero luchar junto a un hombre que de repente cree que puede arreglar las cosas con palabras floridas, dijo Jon con indiferencia, mientras Lord Stark simplemente asintió en silencio. ¿Qué quiere decir con eso de campo de batalla? Murmuró Arya sorprendida, pero su padre no le respondió. Está bien, lo entiendo, Jon. Aún así, gracias por todo, dijo Lord Stark al final. Bueno, hasta la próxima. Entonces, Jon simplemente se giró y caminó hacia la ciudad caótica, y Yoren lo siguió. Ned y Arya subieron al barco mientras los marineros gritaban para iniciar la partida. No tardó mucho en rodear el puerto con guardias de la ciudad, que registraban los barcos en busca de sospechosos, especialmente a Lord Stark y a su bastardo. Sin embargo, el barco en el que habían abordado ya estaba en medio del mar. Y ni siquiera pudieron identificar qué barco transportaba a Lord Stark, ya que al menos una docena de barcos zarpaban por el aguas negras. Estando la ciudad en completo caos, mientras el fuego aún estaba siendo contenido, se informó que el príncipe gritaba con todas sus fuerzas, exigiendo la muerte de quien lo había herido. Al final, el bastardo de Lord Stark, como empezó a decirse, había rescatado a su padre de la ejecución. El príncipe heredero resultó herido en el muslo, el maestro de la moneda fue alcanzado por una flecha y jamás volvería a caminar bien, y el Septón Supremo también. Este último recibió una flecha en un lugar que ningún hombre querría, alojada en el trasero. Además de eso, Jon había matado a un guardia real con una flecha, al propio verdugo, todo desde lo alto de un tejado. Todavía se debatía cómo el bastardo de Lord Stark quemó a 50 hombres con hechicería después de congelar toda la plaza. Había muchas cosas inexplicables. Pero el miedo a Jon Snow apenas había comenzado en Westeros. Aquellos que escucharan los informes de lo que ocurrió ese día en Desembarco del Rey desde lugares alejados de la capital, se burlarían de ello como si fuera una fantasía sacada del culo de alguien, porque nadie creería tal cosa. Sin embargo, los que habían estado en la ciudad no podían negar lo que habían visto, y Jon Nieve comenzaba a ser temido como ningún otro en Poniente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tierra del Rey. Por favor, mi reina, ya es tarde. Deberías descansar. El maestro no dejó de murmurar mientras observaba al rey durmiendo en su catre, después de que el maestro Piselle le había quitado la flecha y había comenzado a tratar su herida en la pierna. Tuvo que darle leche de amapola para que el rey durmiera, pues Joffrey había gritado de dolor. La reina no se apartó de su lado, observándolo con preocupación incluso mientras dormía. No quiero dejar a mi Joffrey, murmuró con tono cansado, aunque aún había un dejo de ira en su voz. Mi reina, ya ves, ya está fuera de peligro. Será mejor que descanses, insistió Piselle, y ella finalmente asintió, saliendo de la habitación con un guardia real escoltándola a sus aposentos. ¿Cómo están Tommen y Myrcella?, preguntó a la guardia real. Están bien, mi reina. Hay un guardia real para cada uno, a pesar de nuestra reducida plantilla. Con el comandante Selmy aún inconsciente, logramos mantener uno para cada miembro de la realeza. Respondió, y Cersei asintió. De los 7 guardias reales, 2 habían muerto y 1 estaba inconsciente, quedando solo 4. Entró en sus aposentos con un suspiro y encontró un baño ya preparado por los sirvientes. Se quitó la ropa, aún manchada con la sangre de su propio hijo, y por fin pareció relajarse después de todo ese infierno. Aún recordaba que, tras abandonar el secto, una tormenta de nieve apareció de repente, como una explosión. Podía ver desde lejos cómo la nieve se arremolinaba frente al gran septo de Baelor. Luego, al llegar al castillo, se desató una explosión de llamas que quemó parte de la ciudad. Aún podía ver las señales de fuego y humo a través de su ventana mientras los hombres trabajaban incansablemente para contener el caos. Ella solo suspiró y volvió a sacar agua de su baño, salpicándosela en la cara, sumida en sus pensamientos. Y pensar que este libro sigue aquí después de todo, una voz rompió repentinamente el silencio, alertando a Cersei, quien rápidamente desvió la mirada hacia un lado. Sentado en una silla cerca de la ventana, un hombre sostenía el libro que ella había confiscado de la Torre de la Mano después de que Lord Stark fuera declarado traidor y encarcelado. Cersei había guardado el libro de linajes nobles en sus aposentos, pero después le había prestado poca atención. Ahora, estaba en manos de un extraño, y lo reconoció de inmediato. Guardias. Rápido. El asesino del rey está aquí.
Gritó con todas sus fuerzas, con la voz distorsionada mientras se le retorcía la garganta. Lo único que deseaba en ese momento era ver a ese hombre encarcelado o muerto. Si estaba allí, significaba que también podría haber matado a su hijo al entrar en el castillo. Ese pensamiento la aterrorizó aún más. Sin embargo, el hombre simplemente levantó una ceja y no pasó nada. ¿Qué pasa?, gritó, empezando a sentir miedo. Guardias. Vengan. Una vez más, forzó su garganta hasta el límite, pero como antes, nadie respondió a sus gritos. Nadie vendrá, si quieres saberlo, dijo el desconocido, mirándola divertido, como burlándose de ella. ¿Qué hiciste? ¿Qué eres? Eres un monstruo. Murmuró antes de gritar nuevamente a sus guardias, pero la puerta permaneció intacta, sin mostrar señales de que alguien la hubiera escuchado. ¿Qué puedo decir? Si te dijera quién soy, no me creerías, dijo Jon con calma. Eres un bastardo. Un monstruo. Viniste aquí a matarnos a todos. Juro que no te saldrás con la tuya. Mi padre no lo permitirá. Nos vengará, y tú, junto con todos tus conocidos, seréis brutalmente masacrados. Escupió, con la voz llena de puro odio. Si había alguien a quien odiara más en ese momento, no lo recordaba, pues ese hombre no había hecho más que hacerle daño a ella y a su familia hasta entonces. Su precioso Joffrey estaba postrado en cama por su culpa. Este hombre, era un rey herido por un bastardo, inmundo e indigno. Sin embargo, sus palabras solo trajeron una sonrisa al rostro del Dragonborn. Dime, ¿tu hijo es un dios o algo así para que seas tan incrédulo ante las consecuencias de tus actos? No lo creo. Y aunque lo fuera, me daría igual arrancarle una pierna. Jon habló mientras cerraba el libro y lo colocaba sobre la mesa cerca de la ventana frente a él. Cersei no supo qué decir ante aquel extraño. Solo lo miró fijamente, deseando matarlo. ¿Qué quieres? ¿Matarme? ¿Pretendes matar a mi hijo? Ella preguntó, levantándose de la bañera sin importarle que estaba desnuda, todavía temblando de rabia mientras se enfrentaba a Jon. Lo mataré, sí, si es eso lo que te preguntas. ¿Y crees que me importa lo que tú y tu padre piensen? Jon respondió, su mirada adquiriendo un brillo peligroso. Entonces, levantó la mano y Cersei dejó escapar un jadeo ahogado al sentir que una fuerza invisible le apretaba el cuello. Su cuerpo fue arrojado contra la pared cerca de la bañera, suspendido en el aire mientras intentaba desesperadamente respirar. Ella luchó, completamente desnuda, sintiendo el terror crecer en su interior al ver que Jon simplemente levantaba la mano, como si sostuviera su propia vida entre sus dedos. El miedo que sintió en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Ella apenas podía pronunciar una palabra, y Jon continuaba apretando su agarre invisible en su garganta. Mucha gente cree que les tendría miedo. Pero sabes, si quisiera matarte ahora mismo, incluso sería interesante. Sin embargo, no sería tan divertido como podría ser. Después de todo, la verdadera conquista llega en el momento justo. Jon hablaba con aburrimiento en su voz, como si inmovilizar a la reina de los 7 reinos contra la pared mientras estaba desnuda, sin ningún esfuerzo, fuera algo tedioso para él. Se quedó allí unos segundos, observando cómo Cersei forcejeaba, intentando respirar. Tenía los ojos muy abiertos, casi implorando clemencia. Entonces, sin previo aviso, Jon simplemente soltó su agarre. Cersei cayó desde casi 2 metros de altura, con las piernas golpeando el suelo con un impacto doloroso. Un grito cansado y desesperado escapó de sus labios al impactar contra el frío suelo. Ella comenzó a toser violentamente, tratando de recuperar el aire que sus pulmones ansiaban desesperadamente. Permaneció allí unos segundos, respirando con dificultad, antes de alzar la vista hacia Jon. Pero ahora, el odio había dado paso a un miedo profundo. ¿Qué quieres de nosotros? Ella murmuró, su voz débil. Lo que quiero es muy simple. Jon comenzó, con voz firme e implacable. Lo que quiero, es venganza. Él declaró. Cersei permaneció allí, incapaz de decir una palabra. Pero Jon continuó, sabiendo exactamente lo que esa mirada asustada de ella cuestionaba. Quiero vengarme de tu padre y de todos los que destruyeron a mi familia. Quiero erradicar el nombre Lannister de este mundo. Me aseguraré de que Tywin Lannister, quien creía haber elevado a su familia a cotas que ningún antepasado jamás había alcanzado, vea cómo todo se derrumba. Quiero que sea el último en pie, que presencie cómo borran el nombre de su casa. Todo porque creó un enemigo contra el que no puede luchar. Aunque lo hiciera indirectamente, ese enemigo lo destruiría. Avanzará contra él, aunque tenga que matar a todos los Lannister. Quizás podamos tratar con los niños de forma más pacífica, enviarlos a la Guardia de la Noche o a las Hermanas Silenciosas, pero el nombre Lannister jamás volverá a resurgir en Poniente.
Jon pronunció cada palabra cargado de convicción, mirando a Cersei con interés, como desafiándola a cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? Murmuró, tartamudeando. Tu familia son los Stark. No necesariamente, respondió Jon con frialdad. La mitad de mi linaje proviene de los Stark. La otra mitad, es la que tu padre destruyó. Pero no logró matarlos a todos, y el peor de ellos sigue vivo y sabe la verdad de lo que pasó. Jon hizo una pausa antes de continuar. Por eso quiero que entiendas algo. A partir de esta noche, nunca volverás a tener una noche tranquila. Temo por tu miserable vida, construida sobre mentiras y corrupción. Jon habló con una frialdad mordaz. Sabía que esta mujer había asesinado al rey. Sabía que estaba criando bastardos reales. Cersei estaba podrida hasta el alma, pero eso le importaba poco. Me voy, pero volveré. Se levantó, dando unos pasos hacia adelante mientras Cersei, consumida por el miedo, intentaba alejarse, golpeándose la espalda contra la pared. Ya no había arrogancia en su mirada, solo terror. Pero de repente, sintió que su cuerpo era elevado en el aire una vez más cuando el extraño, una vez más, levantó su mano. Debo admitir que este juego se está poniendo muy interesante. He oído hablar mucho de su Juego de Tronos, pero ¿qué tal si le cambio el nombre al Juego de Dragonborn? Él sonrió, mientras Cersei permanecía atrapada, impotente, mirándolo con horror. Además, tus intentos de incriminarme no han sido muy efectivos. Pero, sinceramente, no me gusta que alguien intente difamarme, aunque algunas cosas sean ciertas, ese fue un error que no puedo ignorar, Cersei Lannister. Declaró, y su dedo empezó a brillar. Sintió un escalofrío de puro horror recorrer su columna mientras observaba al extraño dibujar símbolos extraños en el aire. Ella intentó alejarse, pero no pudo hacer nada. La tocó, trazando señales que ella apenas podía ver desde su ángulo. Como dije, no te dejaré escapar fácilmente. Estoy enterrando en ti todo el placer que podrías sentir con tu cuerpo. Después de todo, te encanta ser promiscua. Dudo mucho que sigas siéndolo ahora, quiero que me recuerdes cuando te des cuenta de que ya no sientes nada. Solo rabia. Solo odio. Hasta que te vuelvas completamente loca. Él susurró. Cersei intentó gritar, pero fue en vano. Su cuerpo comenzó a arder desde dentro y, lentamente, su conciencia se desvaneció en medio de un dolor insoportable. Debo admitir que incluso contrataste a un asesino sin rostro para eliminarme. Iré tras él en cuanto me vaya de aquí. Y tengo curiosidad por su valentía, he oído mucho sobre los asesinos sin rostro, que tienen una fuerte conexión con su dios. Quiero saber qué piensa de mí. Jon habló con un tono divertido, mientras que lo único que Cersei podía hacer era observar cómo la oscuridad consumía su visión. Poco a poco, todo se volvió completamente negro, hasta que, de repente, volvió a oír su voz. Ah, y una cosa más, el Ned que está aquí no es mi padre, dijo, mientras Cersei caía completamente en la oscuridad. De repente, todo se iluminó. Cersei se sentó en su cama, sobresaltada, dejando escapar un grito ahogado. Las puertas de sus aposentos se abrieron de golpe. Mi reina. ¿Pasó algo? Uno de los miembros de la Guardia Real entró corriendo, mirándola con preocupación. Cersei lo miró aturdida y luego volvió su mirada hacia la ventana. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pero aún se cernían nubes oscuras en el cielo. Parte de la ciudad seguía en ruinas. Y... murmuró, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. El guardia dudó antes de volver a hablar. Mi reina, debería irme. Estás desnuda. Solo entonces se dio cuenta de que solo estaba cubierta por las sábanas, con parte de sus pechos al descubierto. Por reflejo, rápidamente se levantó la tela para cubrirse. Salgan ahora. Ella gritó, y el guardia real asintió antes de salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Cersei se quedó sola, temblando, con el mundo dando vueltas a su alrededor. Las últimas palabras de Jon resonaron en su mente. Él había dicho que le quitaría sus placeres. Inmediatamente, movió su mano entre sus piernas, buscando desesperadamente sentir algo. Pero la verdad la golpeó como una espada fría. Ella no sintió nada más que el frío tacto de sus propios dedos. Ningún placer. Nada. Camino del rey. Un grupo de jóvenes con prisioneros partió de desembarco del rey, recorriendo las tierras de la corona y adentrándose en las tierras de los ríos, mientras Yoren lideraba a los futuros miembros de la Guardia de la Noche. Algunos no tenían otra opción. Era esto o perder parte de su cuerpo, pues eran criminales condenados. Otros veían la guardia como una oportunidad para conseguir comida en tiempos de guerra. Después de todo, no era ningún secreto que la guerra había llegado y que todos sufrirían por ella. Y otros simplemente huían de algo. Vamos.
dijo Yoren mientras el grupo de jóvenes marchaba junto a otros hombres de diferentes edades. Detrás de ellos, 2 carros llenos de prisioneros eran conducidos por hombres pagados para la tarea. Pararemos a descansar, dijo Yoren al final del día. Había pasado una semana desde que dejaron Desembarco del Rey, y ahora el grupo avanzaba por el inicio del territorio de las tierras de los ríos. Rápidamente, comenzaron a acampar. Los más jóvenes se dedicaron a recoger leña y a atender las fogatas, mientras que los adultos organizaron los suministros y reforzaron el perímetro. Todo parecía estar bien en otra noche tranquila. A la mañana siguiente, estaban desayunando tranquilamente cuando oyeron el sonido de caballos, que venían del mismo camino que habían recorrido. Yoren intentó mantener la calma, creyendo que solo eran viajeros que querían pasar por el camino del río. Sin embargo, al acercarse los jinetes, se dio cuenta de que venían directamente hacia ellos. ¡Alto! Los jinetes gritaron órdenes, lo que hizo que algunos del grupo se pusieran de pie alarmados, especialmente aquellos que huían de Desembarco del Rey. «Señora mía, son ellos», exclamó uno de los jinetes. Una mujer encapuchada se acercó al grupo y, al acercarse, se quitó la capucha, dejando al descubierto su cabello pelirrojo. Era Melisandre, que se apeaba de su caballo. Aunque nadie allí la conocía realmente, todos se sentían incómodos en su presencia. Había algo en ella que inquietaba a cualquiera. Su mirada se posó directamente en uno de los jóvenes, quien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los guardias la siguieron de cerca, protegiendo a la mujer mientras Yoren daba un paso adelante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Estamos buscando a alguien, y es mejor que no te metas en esto, hombre», respondió con dureza uno de los guardias, amenazando ya con sacar su espada. «No pueden hacer esto. Son prisioneros y hombres que se dirigen a la guardia de la noche», replicó Yoren con seriedad, negándose a dejarse intimidar. «Grandes palabras, pero no te salvarán la vida, hombre del muro», replicó el guardia mientras los demás sacaban sus espadas de las vainas. Melisandre, sin embargo, ignoró el intercambio de palabras. Sus ojos ya habían encontrado a quien buscaba. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El muchacho, al darse cuenta de que era el objetivo de su interés, sintió un profundo escalofrío recorrer su cuerpo. Y justo cuando Yoren se disponía a luchar contra los soldados de Rocadragón, otro sonido de caballos proveniente del camino los sorprendió a todos. Los caballeros de la guardia de Rocadragón se giraron, frunciendo el ceño al ver acercarse a otro grupo. Yoren no pensó que la situación pudiera empeorar, pero allí estaba la guardia de la ciudad, avanzando hacia ellos con un grupo de 12 hombres. Los 12 soldados que habían venido con Melisandre se prepararon rápidamente para el combate. Melisandre, quien hasta entonces parecía indiferente a la situación, de repente miró a los guardias de la ciudad con el ceño fruncido. Había algo en ellos que la inquietó profundamente. El hombre que lideraba el nuevo grupo se acercó y se detuvo frente a los demás. «¿Quién eres?», preguntó el líder de la guardia de la ciudad. «No importa», respondió uno de los soldados de Rocadragón, ya preparándose para luchar. «Prepárense para la batalla», gritó el líder de la guardia de la ciudad, y los guardias de la ciudad comenzaron a desenvainar sus espadas. De repente, alguien apareció junto al líder, y este ni siquiera pudo responder. Por alguna razón, se quedó en silencio al ver a ese hombre cabalgando al frente del grupo. Su mirada se posó directamente en la mujer pelirroja. «Deja al chico, bruja. Si no, tus hombres caerán y no tendrás muy buen destino», dijo el extraño con tono severo. Melisandre lo miró fijamente al oír el apodo que le había puesto. Todos a su alrededor se pusieron tensos, sin una proyección clara de lo que sucedería a continuación. «¿Quién eres?», preguntó Melisandre, con la mirada intensa analizando al caballero. Su instinto le gritaba que huyera cuanto antes. «Ya no importa. Vete de aquí o te encontrarás con una muerte inesperada desde que dejaste tus tierras para buscar a este chico», advirtió el desconocido con un tono amenazador. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos. «Nos vamos», dijo Melisandre de repente, sorprendiendo a sus hombres. Luego, se giró hacia su caballo. «Vamos», ordenó, atrayendo la atención de todos los que aún estaban atónitos. Sus soldados asintieron rápidamente, obedeciendo sus órdenes y montando de nuevo. Antes de irse, frunció el ceño y miró por última vez al extraño de la armadura roja. «No sé quién eres, pero puedo sentir el fuego. Uno muy poderoso dentro de ti. Más que cualquier otro», murmuró. «Bueno, aún así, no sabes nada de mí, y podría ser más que eso», respondió el desconocido, observando cómo el grupo se marchaba. «¿Qué fue eso?»,
preguntó el líder de la guardia de la ciudad, acercándose al hombre con armadura, algo frustrado. Después de todo, se suponía que él era el que mandaba. El caballero se encogió de hombros. No tenemos que preocuparnos por eso ahora. Sigamos adelante, respondió, volviéndose hacia su líder. El comandante frunció el ceño, claramente disgustado con la respuesta, pero pronto sacudió la cabeza y simplemente montó su caballo, indicando a los demás que hicieran lo mismo. ¿Qué quieres? Joren no pudo evitar murmurar mientras veía acercarse a los guardias de la ciudad. Alguien aquí es un objetivo que el rey quiere muerto, así que no lo tomen demasiado personal, respondió el líder mientras comenzaba a escanear al grupo. Miró a su alrededor hasta que, finalmente, vio a Henry, el bastardo del rey, y supo de inmediato que era él a quien buscaban, viendo la imagen del difunto rey Robert en el niño, tal como la mujer roja. Es él, exclamó uno de los guardias mientras los otros hombres empezaban a acercarse. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, alguien los detuvo, colocando una espada entre ellos y su objetivo. No tan rápido. No dejaré que la reina vuelva a matar niños mientras yo esté cerca. La voz firme hizo que todos se congelaran. ¿Qué? ¿Sabes lo que haces? Suelta esa espada ahora mismo. Gritó el líder de la guardia de la ciudad, incrédulo de que uno de sus subordinados actuara así. Pero el desconocido avanzó y, con un solo movimiento rápido, degolló a 2 guardias que intentaron pasar. El resto del grupo quedó conmocionado por la brutalidad y la velocidad del ataque. Bastardo. ¿Qué crees que estás haciendo? Rugió el líder de la patrulla mientras los soldados se preparaban para luchar. Fue entonces cuando el extraño se quitó el casco, revelando su identidad. Fue Jon Snow quien se había infiltrado en la guardia de la ciudad y había llegado hasta allí. Es el hechicero. Jon Nieve. Gritó uno de los soldados, reconociendo el cabello negro y los ojos violetas de Jon. Joren se sorprendió una vez más al ver a Jon allí. El grupo simplemente observó cómo los guardias de la ciudad corrían hacia él, esperando a que cada uno intentara atacar. Jon no dudó. Los mató uno a uno con golpes rápidos y precisos, alcanzando los puntos débiles de sus armaduras. Casi todos los 11 guardias fueron abatidos rápidamente. El líder, al ver la masacre, intentó huir, pero Jon le clavó su espada antes de que pudiera escapar. El hombre cayó de rodillas, gritando y suplicando. Por favor. No me mates. Haré lo que sea. Suplicó. Jon, sin embargo, simplemente negó con la cabeza antes de mover su espada, decapitándolo sin dudarlo. Después de todo, si estos hombres estaban allí para matar a los bastardos del rey, ¿por qué tendría piedad de ellos? Cuando Jon volvió su mirada hacia Joren, el grupo detrás de él parecía aturdido por lo que acababan de presenciar. ¿Cuánto tiempo, Joren? ¿Cuánto? ¿Una semana? Preguntó Jon con tono divertido, pero su atención pronto se centró en otra persona del grupo. Y no era Henry. «Estás aquí», murmuró Joren, sin saber si era suerte o desgracia. Después de todo, Jon Nieve siempre había sido alguien difícil de interpretar. «Estoy aquí para llevarme a alguien de tu grupo». «No lo malinterpretes», dijo Jon, acercándose. «No es ningún inocente», añadió mientras avanzaba hacia las carretas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Joren, viendo a Jon detenerse frente a las jaulas donde estaban encerrados los prisioneros. «Este hombre es un asesino sin rostro». «Está aquí para matarme», dijo Jon, señalando a uno de los prisioneros. «Lo derroté y lo capturaron durante nuestra estancia en Desembarco del Rey. Pero no tuve tiempo de encargarme de él». El prisionero en cuestión, al ver a Jon, arqueó una ceja y esbozó una sonrisa irónica. «Ese hombre me conoce», dijo con el típico tono de voz de los hombres sin rostro. «Si ese hombre pretende matarte», respondió Jon con calma, dejando a todos a su alrededor perplejos. Jon levantó una mano y el candado de la jaula se abrió solo, como movido por una fuerza invisible. Antes de que el asesino pudiera reaccionar, fue sacado de la celda por una fuerza que no pudo comprender. Los demás prisioneros, que compartían la misma jaula, se alejaron rápidamente, conmocionados por lo que estaban presenciando. «Brujería», murmuró alguien, y todo el grupo miró a Jon con una mezcla de miedo y fascinación. A Jon no parecía importarle sus miradas. Simplemente levantó al asesino en el aire, manteniéndolo suspendido mientras se alejaba del carro. «Bueno, continuaré solo desde aquí. Ya no te ayudaré más, así que ten cuidado», dijo Jon, mirando a Joren. «El ejército Lannister está cerca, así que ten cuidado», añadió Jon. Sin decir nada más, Jon se giró y empezó a caminar hacia el bosque, cargando al asesino aún flotando en el aire. Pronto, ambos desaparecieron entre los árboles. Joren se quedó atónito, pero asintió rápidamente y ordenó que cerraran la celda.
sin dudarlo, alejó al grupo de allí lo más rápido posible, evitando el camino real. Tras la masacre de los guardias de la guardia de la ciudad, sería peligroso seguir por ese camino. Mientras tanto, Jon se distanció del grupo y encontró un lugar aislado donde poder interrogar al asesino sin rostro. El prisionero, llamado Hakengar, intentó mantener su comportamiento frío e imperturbable, pero Jon descubrió una información bastante interesante. Al final, el asesino ya no parecía tan valiente después de que Jon amenazara con capturar su alma, impidiéndole encontrar su lugar junto a su dios. Ante esta amenaza, Hakengar comenzó a hablar. Después de obtener la información que quería, Jon lo mató sin dudarlo, rompiéndole el cuello. Quemó el cadáver, borrando cualquier rastro del encuentro, y luego se dirigió al este, hacia las tierras de los ríos. Su próximo objetivo: Gregor Clegane, la montaña. Jon sabía que necesitaba lidiar con los asesinos de sus hermanos antes de regresar al norte. Así, abandonó el lugar, desapareciendo en aguas dulces, donde los ejércitos del norte y los Lannister estaban a punto de enfrentarse, mientras buscaba pistas sobre el paradero de la montaña y sus hombres, que seguramente todavía estaban aterrorizando aldeas y pueblos por donde quiera que pasaban. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.